Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver la parte 1 de los motores síncronos, en el que veremos la introducción, la construcción y operación y el circuito equivalente de un motor síncrono. Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber es que es exactamente lo mismo, o el principio de construcción va a ser lo mismo que nosotros habíamos visto para el generador síncrono. Su rotor, su estator, su bobinado y principalmente que opera a velocidad síncrona, es decir, su ángulo eléctrico va a ser el polo medio sobre el ángulo mecánico. Igualmente pues lo tenemos para su velocidad angular eléctrica, pues va a ser el número de polos medios sobre la velocidad angular mecánica. Y pues la frecuencia sabemos que va a ser 2pi por s, la velocidad angular respecto a la frecuencia. Y pues finalmente pues su frecuencia va a ser el número de polos sobre 4pi por la velocidad mecánica, llevándolo a la frecuencia eléctrica, y pues vamos a encontrar que va a ser el número de polos sobre 120 por la velocidad en RPM a la que gira este. Y pues nuestra velocidad en RPM va a ser 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Entonces igualmente nosotros tenemos nuestro inductor, tenemos nuestro campo, digámoslo así, que vamos a tener nosotros aquí para este caso en el rotor, y pues en el estator vamos a tener nuestras bobinas que me van a generar la FEN inducida. Para este caso pues aquí vamos a tener simplemente una FEN y el campo va a hacer que mi rotor se mueva. Entonces para este caso la velocidad síncrona va a depender pues de la frecuencia del voltaje aplicado y el número de polos de la máquina, como lo vemos en esto. Sin embargo, pues para nosotros cuando tenemos que la carga excede el par máximo, simplemente en este caso el motor se va a detener. Y como es síncrono, es pertinente que nosotros primero, para que opere, antes de que opere, tenemos que llevar nuestro rotor a la velocidad síncrona o a la velocidad de la frecuencia a la cual está siendo alimentado, y en ese momento pues sí comienza a operar con motor. Antiguamente se utilizaba o se podía llegar a utilizar este motor como corrector del factor de potencia, ya que podía trabajar en adelanto, y si se utilizaba netamente para esto pues tenía el nombre de condensador síncrono. Hoy en día en la industria pues ya nosotros lo que tenemos es bancos de condensadores como tal. Construcción y operación de un motor síncrono. Aquí nosotros pues tenemos que para este caso la armadura de un generador síncrono pues va a ser exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto. O sea, para el motor síncrono va a ser lo mismo que habíamos visto nosotros para el generador síncrono. Vamos a tener un gran número de ranuras diseñadas para alojar los 3 devanados de fase, donde pues estos van a estar desplazados uno del otro 120 grados eléctricos cuando hablamos de 3 fases. Y si θm pues va a ser el flujo máximo producido por la corriente máxima, la intensidad de campo rotatorio pues va a ser de esta manera, va a ser 1.5 por el flujo máximo. Y entonces la velocidad síncrona en RPM a la que gira el flujo alrededor de la periferia es ns igual a 120F sobre P. Es decir, esto va a ser nuestras RPM a la cual va a girar nuestro motor síncrono para este caso. Igualmente vamos a tener un devanado de campo que produce un flujo, el cual se excita con un generador de corriente continua. Entonces ahora vamos a imaginarnos nosotros que el motor está estacionario, ¿sí? Y vamos a aplicar pues el campo en el estator, como lo vemos aquí en este imán. ¿Qué va a pasar? Pues que realmente el campo cambia de dirección más rápido de lo que se ve. Aquí está en un sentido, va haciendo atracción al polo norte, lo va repeliendo, pero en ese momento vuelve y cambia de dirección y vuelve y lo atrae, de manera que si nosotros netamente teniendo nuestro rotor, nuestro campo magnético, y en el estator pues nuestro voltaje de fase, la velocidad de este en la que cambia el campo acá no va a ser suficiente para que este se alcance a mover. Por consiguiente, para que un motor síncrono arranque por sí solo es necesario colocar un devanado adicional en las caras polares, o el devanado amortiguador que nosotros llamaremos jaula de ardilla, que es como se observa acá. Bueno, el devanado también puede ser tipo de rotor devanado y se usa cuando se desea controlar la velocidad del arranque y desarrollar un alto par de arranque.
Como lo podemos ver aquí, este es un rotor jaula de ardilla, simplemente nosotros lo ponemos así, pero también nosotros podemos usar un rotor de vanado en el cual vamos a tener una resistencia variable. Pues este va a ser mi campo y este pues va a ser mi anillo de escobillas rozantes. El de vanado pues de resistencia de amortiguador variable trifásico sería este. Sin carga, los ejes magnéticos del rotor y la armadura están alineados y cuando comience a deslizarse incrementa la carga sobre el rotor, como lo podemos ver acá. Y pues esto es otra de las cosas a lo que me ayuda mi devanado amortiguador. Cuando esto excede el 60, en 60 grados el desfase, pues mi motor se va a detener y se me va a salir de sincronía. El devanado de amortiguación también evita pues que se salga de sincronía y que se me cargue el motor, el rotor. A continuación vamos a ver el circuito equivalente de un motor síncrono. Recordemos que pues cuando el rotor gira a velocidad síncrona también lo hace el flujo constante de campo. Entonces para nosotros recordemos que podemos sustituir las dos reactancias en una sola reactancia. En este caso va a ser XS para el rotor cilíndrico y XD y XQ cuando es el caso de un motor con rotor de polos salientes. Entonces primero trataremos el motor de rotor cilíndrico, donde su circuito equivalente pues va a ser de la forma, donde aquí pues vamos a tener nuestro voltaje de entrada que va a ser el voltaje de fase en este caso, nuestro RA más JXS que va a ser mi impedancia, mi devanado de campo y mi reactancia síncrona. E igualmente pues vamos a tener la FEN efectiva, digámoslo así, o el voltaje de excitación efectivo sobre el rotor. De aquí pues nosotros podemos saber que V sub A va a ser igual a EA más I sub A RA más I sub A JXS. Despejando pues obtenemos que IA, nuestra corriente de vanado, pues va a ser VA menos EA sobre RA más JXS para el caso de tener nosotros una RA apreciable. Y esta se puede trabajar en adelanto o en atraso dependiendo de su IF. Recordemos que esta IF es nuestra corriente de campo. Aquí pues nosotros tenemos el caso para cómo es el diagrama fasorial para un factor de potencia en atraso, para un factor de potencia igual a la unidad y para un factor de potencia en adelanto. Como tal nosotros vamos a tener que hacer una máquina doblemente alimentada, pues la potencia de entrada va a ser la potencia que entra aquí, como podemos ver que va a ser 3VA I sub A coseno de teta, pues que es la potencia directamente que está ingresando a nuestro circuito más la potencia que está ingresando a nuestro devanado de campo, el voltaje de campo por la corriente de campo. Y pues esta puede ser cambiada usando imanes permanentes, es decir, nosotros podríamos generar nuestro campo si utilizáramos imanes permanentes. Entonces las pérdidas vamos a tener nosotros pérdida en el cobre que va a ser PCO, la vamos a llamar de esta forma, que va a ser 3IA al cuadrado por RA más BF y F. Obviamente esto es pérdida adicional que tenemos. La potencia desarrollada pues va a ser 3VA por IA por el coseno de teta menos la pérdida en el devanado de armadura. Y el par desarrollado pues simplemente va a ser la potencia desarrollada sobre nuestra velocidad angular. Aquí nosotros pues tenemos en resumen cuál sería esas relaciones de potencia, en la que tenemos pues que la potencia entrada completa del motor pues va a ser 3VA y A coseno de teta más su potencia de campo, donde vamos a perder las pérdidas en el cobre, donde pues obtenemos nuestra potencia desarrollada y luego de nuestra potencia desarrollada pues vamos a tener obviamente unas pérdidas de rozamiento y finalmente pues vamos a obtener nuestra potencia de salida que va a ser el par desarrollado por la velocidad angular. A continuación vamos a hacer el ejemplo del circuito equivalente para un motor síncrono con rotor cilíndrico. Entonces vamos a tener un motor síncrono trifásico de 10 HP, caballos de fuerza, 230 voltios, 60 Hz, conectado en Y. Este consume a plena carga con un factor de potencia de 0.707 en adelanto. La reactancia síncrona va a ser de 5 ohmios por fase, la pérdida de rotación va a ser de 230 vatios y la pérdida del devanado de campo va a ser 70 vatios. Vamos a calcular el voltaje de excitación y su eficiencia, pues teniendo nosotros como despreciable nuestra resistencia de armadura.
Entonces, pues mi potencia de entrada, mi potencia de salida, perdón, pues va a ser los 10 caballos de fuerza por 746, que me equivale un caballo de fuerza en vatios. Lo que vamos a tener que va a ser 7460 vatios. Mi potencia desarrollada va a ser igual a mi potencia de salida más las pérdidas de rotación que tenemos. Entonces vamos a tener que es 7460 más 230, lo que es 7690 vatios. Nuestra potencia de entrada pues va a ser la potencia desarrollada más las pérdidas en la armadura del devanado más las pérdidas en el devanado de campo. Tenemos que nuestra potencia de entrada, pues como nuestra pérdida de devanado de armadura es aproximadamente 0, la despreciamos, va a ser igual a 7690 más 70 vatios, lo que obtenemos nosotros 7760 vatios. Nuestra eficiencia pues va a ser nuestra potencia de salida sobre nuestra potencia de entrada, 7460 sobre 7760 vatios, lo que encontramos que va a ser de 0.961. Entonces lo siguiente que hacemos pues es dibujar nuestro circuito como lo vemos aquí. Para este caso no vamos a tener nuestra resistencia sino únicamente nuestra reactancia. Pues vamos a tener, vea, nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje efectivo de excitación y nuestra corriente de armadura. Encontramos primero que todo el voltaje de fase, que simplemente pues va a ser 230 sobre raíz de 3, lo que nos da 132.8 voltios. Y pues nuestra corriente de armadura va a ser la potencia desarrollada sobre 3 veces B sub A por el factor de potencia. 7690 sobre 3 por 132.8 por 0.707, y encontramos que nuestra corriente de armadura es de 27.3 amperios. Para hallar el ángulo de desplazamiento dice que está en adelanto, de manera que va a ser positivo, pues va a ser coseno a la menos 1 de coseno inverso o arcoseno de 0.707, que nos va a dar 45 grados, y encontramos que nuestro B sub A fasorialmente pues va a ser 132.8 con ángulo de 0, y nuestra I sub A va a ser igual a 27.3 con ángulo de 45 grados. De este circuito pues simplemente la trayectoria de voltaje, pues por la misma corriente encontramos nosotros pues que E sub A va a ser al voltaje B sub A menos el voltaje que cae en nuestra reactancia, I sub A por JXS, 132.8 con ángulo de 0 menos J5 por 27.3 con ángulo de 45, y encontramos que nuestro voltaje de excitación efectivo pues va a ser 248.8 con ángulo de menos 22.8, nuestro ángulo de potencia, voltios. Y con eso terminamos. Para el caso del circuito equivalente de un motor síncrono de polos salientes. En este caso, igual que en un generador, se invierte en la dirección de la corriente de armadura y las polaridades de las FEM de los ejes D y Q se invierten. Entonces, como podemos ver aquí, EA va a ser igual a BA menos I sub A RA menos J I sub D XD menos J I sub Q XQ, que nos corresponde a este circuito, que es el circuito completo, digámoslo así, para el caso de un motor síncrono de polos salientes. Y pues vamos a tener que va a ser igual a B sub A menos I sub A por RA menos J I sub A XQ, lo que nos da igual a J I sub D XD menos XQ, y llegamos a la forma de este circuito que ya lo habíamos visto nuevamente. Es exactamente el mismo caso que para los generadores síncronos, en este caso de polos salientes. Y pues como podemos definir E sub A' como B sub A menos I sub A RA igual a JXQ. Y podemos expresar E sub A igual a E sub A' menos J I sub D XD menos XQ, y obtenemos pues lo que nos está describiendo este circuito. A partir de estas podemos encontrar nosotros el ángulo de potencia y la potencia desarrollada, donde la potencia desarrollada pues va a ser 3 veces la parte real de E sub A' por
I sub A conjugado. Para este caso, estamos analizando este circuito que prácticamente es como hallamos el equivalente de polos salientes a un modelo similar al motor síncrono de rotor cilíndrico. Y pues E sub A será el voltaje efectivo por excitación, donde tenemos que E sub A es igual a lo mismo que está acá, pero ya nos vamos a ir por este ladito, por esta mallita, donde va a ser igual a E sub A más J I sub D factor de XD menos XQ. Tal cual la mallita que tenemos en esta parte. Aquí nosotros pues vamos a tener cuando va a estar nuestra corriente en atraso, nuestra corriente igual a la unidad, nuestro factor de potencia igual a la unidad y nuestro factor de potencia en adelanto. Es decir, la corriente va a estar en adelanto, corriente igual al voltaje de fase y la corriente en atraso respecto al voltaje de fase. Los tres casos. A continuación vamos a hacer un ejemplo para el circuito equivalente del motor síncrono, pero este caso con rotor de polos salientes. Bueno, entonces vamos a hacer para este caso, tenemos un motor síncrono trifásico de polos salientes de 480 voltios conectado en Y que trabaja a plena carga a 50 amperios con un factor de potencia de 1 igual a la unidad. Su reactancia directa va a ser de 3.5 ohmios por fase, su reactancia de cuadratura va a ser de 2.5 ohmios por fase. Y pues vamos a tener una resistencia de devanado de armadura de 0.5 ohmios por fase. Vamos a determinar el voltaje generado o más bien el voltaje de excitación y PD, nuestra potencia desarrollada. Entonces lo primero que hacemos es hallar cuánto va a ser nuestro voltaje de fase, que pues va a ser 480 sobre raíz de 3, obtenemos nosotros un voltaje de 277.13. Nos están dando nuestra corriente de fase, que pues va a ser 50, como es con factor de potencia, pues el ángulo va a ser de 0. Aquí nosotros tenemos nuestro circuito, uno de los modelos que hemos encontrado, donde podemos encontrar RA, JXA, este voltaje que se me genera de I sub D por XD menos XQ, nuestro voltaje de excitación y pues nuestro voltaje de excitación es sub A'. A partir de este circuito, simplemente con la trayectoria de voltaje encontramos cuánto es sub A', que va a ser pues obviamente B sub A menos el voltaje que cae en RA y en JXQ, que va a ser I sub D por RA más JXQ. Encontramos nosotros que, I sub A por RAJXQ, y tenemos nosotros que sub A' es igual a 277.13 con ángulo de 0 menos 50 con ángulo de 0 por 0.5 más J2.5, nuestra RA más nuestra JXQ. Y encontramos que sub A' pues es 281.413, que nos da con ángulo de menos 26.37 grados. Y pues nuestro ángulo de potencia va a ser igual a menos 26.37 grados, nuestro delta. Y pues con esto tenemos I sub D según nuestro ángulo fasorial que notamos ahí nosotros. La magnitud de I sub D va a depender de I sub A por el ángulo de potencia, o sea, entra así.
entra así I sub D, I sub Q, y I sub D se proyecta en cuanto llega, en cuanto es la altura de I sub E hasta I sub A, que es el ángulo de potencia. Esa nos proyecta la magnitud, y su ángulo va a ser ese mismo, pero pues desplazado 90 grados, y 90 pues menos el ángulo o más el ángulo de potencia para este caso. Y tenemos que, pues va a ser 50 seno de menos 26.37 con ángulo de 90 menos 26.37. Tenemos menos 26.37, le sumamos 90 y pues obtenemos que respecto a nuestra B sub A, pues va a quedar con ángulo de 63.63 cuando es igual a la unidad, como podemos ver allá en el diagrama fasorial. Ahora, E sub A, nuevamente aquí el circuito, pero ya nos vamos a ir por esta mallita, por esta trayectoria de voltaje, pues E sub A va a ser igual a E sub A' menos J I sub D de XD menos XQ, que lo tenemos ahí. Y encontramos pues que E sub A como tal va a ser igual a 303.621 con ángulo de menos 26.37 grados. Vamos a hallar un voltaje de línea, pero un voltaje de excitación de línea entre comillas, que pues podría ser raíz de 3 por E sub A, lo que nos da 525.98 voltios, es esto la unidad. Eso sería nuestro voltaje de excitación de línea, y pues este sería como tal el de fase. Ahora vamos a hallar las potencias. Entonces, para la potencia desarrollada la podemos hacer de dos maneras. Lo primero que hacemos es simplemente tres veces la parte real del voltaje de excitación por la corriente de armadura pues asterisco complementada. Y la potencia desarrollada pues para este caso va a ser 3 veces RE 281.413 con ángulo de menos 26.37 por 50, pues como es ángulo de 0 nos queda igual con 50, y la potencia desarrollada para este caso nos da 37.82 kilovatios, haciéndolo desde el voltaje de excitación como tal. Lo podemos hacer de la forma común y corriente, que simplemente pues es la potencia desarrollada menos las pérdidas de la armadura. Y entonces encontramos pues que pues va a ser 3 veces pues la parte real de la potencia desarrollada, que en este caso pues es 277 por 50, ambos con ángulo de 0, por 50 al cuadrado por 0.5, lo que nos da lo mismo, 37.82 kilovatios. Entonces, dependiendo si es de aquí para allá o si es de allá para acá, de cualquiera de las dos maneras podemos saber pues cuál es la potencia desarrollada para el caso del motor con polos salientes. Y con esto hemos concluido la parte 1 de motores síncronos. Espero que esto haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.